Una analogía es una comparación en la que una idea o una cosa se compara con otra cosa diferente pero que comparte algunas características o elementos. Un ejemplo de analogía es: la estructura de un átomo es como la del sistema solar. El núcleo es el Sol y los electrones son los planetas girando alrededor de su Sol. Como se puede ver, una de las funciones de las analogías es explicar mejor su concepto. Se utiliza un concepto que ya es entendido para explicar otro. En la literatura, los escritores utilizan analogías para vincular una idea desconocida o nueva con objetos comunes y familiares. De esa manera es más fácil para los lectores comprender una nueva idea. Además, al emplear esta herramienta literaria, los escritores captan la atención de sus lectores. Las analogías ayudan a aumentar el interés de los lectores, ya que las analogías les ayudan a relacionar lo que leen con su vida. Analogías en el lenguaje. En las analogías en el lenguaje, el mensaje tiene una única interpretación, pero se utiliza de tal manera que se añade un sentido figurado. Existen varios tipos de analogías en el lenguaje. Homología. El significante permanece, pero el significado varía. Son cosas diferentes, con funciones diferentes, pero que tienen una parte estructural que se asemeja. Ejemplos de analogías verbales homólogas. Alas son a pájaros como piernas a humanos. Conductor es a coche como piloto es a avión. Piloto es a avión como maquinista es a tren. Llanto es a tristeza como carcajada es a alegría. Verde es a hierba como amarillo a plátano. Conducir es a coche como montar es a caballo. Oveja es a rebaño como abeja es a colmena. Caliente es a frío como luz es a oscuridad. Azul es a cielo como blanco es a nieve. Agua es a sed como alimento es a hambre. Amor es a placer como desamor a sufrimiento. Arena es a desierto como nieve a tundra. Hamlet es a Shakespeare como Don Quijote lo es a Cervantes. Pizza es a Italia como sushi es a Japón. Barco es a mar como avión es a cielo. Comparación. A través de estas analogías se producen símiles donde compara objetos con características similares. Ejemplos de analogías de comparación. Símil. Esta estructura es dura como el hierro. Su melena es tan grande como la de un león. Hace tanto calor que parece el infierno. Es negro como la noche. Corre tan rápido que parece el viento. Sus ojos brillan como dos esmeraldas. La calle está oscura como boca del lobo. La cantante alzó su voz cual sirena. Eran calles intrincadas cual laberinto. Eres tan alto como el cielo. Tiene tantas energías que parece un galgo. Mi abuelo tiene tantas arrugas que parece un gusano frenando. Es tan suave como un bebé. Las calles de Marrakech son como un laberinto. Come como si fuese a morirse mañana. Se mueve como pez en el agua. En esta casa hace tanto frío como en el Polo Norte. Tu alma es como un témpano de hielo. Sus dientes son como el marfil. Es tan lento como un perezoso. Alegoría. En esta forma del lenguaje, las comparaciones se sitúan a lo largo de la narración.
Los ejemplos más significativos de alegoría son las historias de la Biblia o las fábulas. Ejemplo: el cuento de Pinocho establece que el niño será castigado si no dice la verdad. Si miente, su nariz crecerá. En este caso, se puede extrapolar que el niño que no diga la verdad recibirá un castigo. Metáfora. En este tipo de analogía se establece la comparación de un objeto, pero se omite el objeto que estamos comparando. Ejemplo: está que echa chispas. Una persona no puede echar chispas ya que no tiene corriente eléctrica. En el sentido figurado de esta analogía, se entiende que es una persona que está enojada. Siento mariposas en el estómago. Encontrar el amor no significa que te crezcan estos insectos en el vientre, sino que se trata de una manera de hablar de las sensaciones que produce el estar enamorado. Me partió el alma. Hace referencia a cuando algo te produce mucha lástima. Sin embargo, es físicamente imposible que el alma pueda romperse. Es solo una manera de darle relevancia a su pesar. Analogía en la argumentación. Estos tipos de analogías se utilizan en ciencia para pasar de cosas conocidas a cosas desconocidas. Son planteamientos a posteriori que crean modelos lógico-formales. Interpolación. Consideramos todas las situaciones de un fenómeno y lo interpolamos a la nueva situación por analogía o inducción, a través de las variables que podemos determinar de primer modelo. Ejemplo: el ejemplo más sencillo de entender la interpolación se da en pedagogía para el aprendizaje. Por ejemplo, para aprender a leer, se necesita conocer las letras que solo se pueden entender en su contexto, las palabras que a su vez se entienden en su contexto, las frases y así sucesivamente. Este método de aprendizaje lo podemos interpolar, por ejemplo, al aprendizaje del karate, donde se comienza enseñando las katas más sencillas para ir aumentando su complejidad. Extrapolación. Dados unos sucesos repetidos en el tiempo, si las variables se mantienen constantes, se supone que esos fenómenos pueden repetirse de nuevo, creando así una nueva conclusión. Extrapolación también puede significar extensión de un método, asumiendo que se pueden aplicar métodos similares. Ejemplo: continuando con el ejemplo anterior, en el método del aprendizaje, para aprender a leer se necesita el conocimiento de las letras. Después necesitamos asociar las letras con sonidos y después con palabras. Si extrapolamos este método a la medicina, se estudian las células y los tejidos, que a su vez forman los órganos, con sus estructuras, etc. Y el estudiante puede aprender el funcionamiento del cuerpo humano. Reducción al absurdo. En vez de establecer relaciones, como en las analogías anteriores, establecen contradicciones para demostrar que tiene un comportamiento contrario. Ejemplo: Pedro no robó el maletín de Pablo, porque ese día Pedro estaba en Zaragoza. A través de esta analogía, se demuestra que es imposible que Pedro haya cogido el maletín de Pablo porque no tiene el don de estar en dos sitios al mismo tiempo. Analogías en la filosofía. Para poder demostrar el funcionamiento del universo, la filosofía utiliza dos tipos de analogías. Analogía de proporcionalidad. El mejor ejemplo para esta analogía es la alegoría de la caverna de Platón. En ella compara las sombras que ven los habitantes en las cavernas con las cosas que no sabemos porque no miramos bien y con atención. La idea principal es que el alma, una vez liberada de las cosas materiales, pueda ver la verdadera forma de las ideas. Analogía de atribución.
Para entender esta analogía utilizaremos el ejemplo de Aristóteles. Cuerpo sano, orina sana, alimento sano y medicina sana. Está claro que si tenemos un cuerpo sano, la orina también es sana. El alimento es sano porque ayuda a que el cuerpo esté sano. Y la medicina es sana porque también mantiene el cuerpo sano. La referencia de una aplicación es aplicable a todas las demás referencias.